Bueno, vamos a desarrollar el taller número 2. Les voy a presentar la metodología de resolución y los resultados que se espera usted hayan obtenido a nivel numérico. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a encontrar? Para el primer punto yo les daba una sustancia que era el refrigerante 134 con unas condiciones de presión y de temperatura dadas. Asimismo, yo les proporcionaba un valor de volumen específico real que yo extraje de tablas de esta sustancia y les preguntaba que calcularan o les pedía que calculara el volumen específico a esas condiciones dadas. ¿Con cuál finalidad? Con compararlo con el real para ver si una metodología de cálculo era mejor que la otra. Una metodología de cálculo era el volumen específico determinado como si hubiese sido un gas ideal. Y por otro lado, utilizando el factor de compresibilidad Z. Para el primero, entonces, para el primero y para el segundo, entonces usted determinaba el porcentaje de error. Listo. Entonces, en ese sentido, iniciamos con el cálculo de gas ideal a partir de nuestra ecuación de gas ideal. Presión por volumen específico es igual a la constante específica del gas multiplicado por la temperatura. Me pedían el volumen específico y por ello fue que utilicé esta ecuación en particular. Tengo la presión, tengo la temperatura, la constante la obtengo de tablas, ¿cierto? Y así las cosas, encontré que el volumen específico me dio 0.0311 metros cúbicos sobre kilogramo. A través del cálculo del factor de compresibilidad, recordemos que para calcular el factor de compresibilidad yo necesito dos valores, el de presión reducida y el de temperatura reducida. Estos valores me dieron respectivamente 0.22 y 0.92. Se obtienen dividiendo el valor de la presión que les di sobre el valor de la presión crítica para esa sustancia y de forma análoga para la temperatura. Cuando busqué estos dos valores en la tabla generalizada, en la carta generalizada, encontré que Z dio un valor de 0.89, demostrando así que esa sustancia a esas condiciones no es un gas ideal. Cuando se calcula el valor del volumen específico teniendo en cuenta Z, se encontró que el valor dio 0.0276 metros cúbicos sobre kilogramo. A partir de estos dos valores se determinó el porcentaje de error y yo les mencionaba en algún momento que para calcularlo usted iba a hacer una relación de los dos volúmenes específicos. El volumen específico que calculó, es decir, en este caso 0.0311, sobre el valor real, que era el que estaba en el enunciado del problema menos 1, y todo ese valor lo multiplicaban por 100. Como en ocasiones este valor puede dar por encima o por debajo de 0, entonces puede darle positivo o negativo. Entonces, en ese sentido, se tomaba el valor absoluto. Para el primer caso en el que nosotros asumimos idealidad, encontramos que ese valor era de 134% aproximadamente. Mientras que para el caso del gas ideal, del factor de compresibilidad, era de 0.68. ¿Con esto qué quería demostrar? Que efectivamente cuando nosotros estamos trabajando con un valor adecuado del factor de compresibilidad, el margen de error en nuestros cálculos se va a reducir de una manera muy grande. Entonces es recomendable que usted utilice, aunque a veces da un poquito de pereza, el factor de compresibilidad. Bueno, en el segundo punto a usted le pedían que determinara la presión final de una sustancia, ¿cierto? Teníamos en ese sentido un sistema cerrado rígido
en el cual había etano y este cambiaba de un estado 1 a un estado 2. Tenía temperatura 1, presión 1 y cambiaba a una temperatura 2, una presión 2 que usted desconocía. Le daban no le proporcionaban ningún otro dato, ¿verdad? Bueno, entonces, para el primer estado, ¿qué es lo máximo que yo puedo conocer? Yo puedo conocer el volumen específico, no puedo conocer más. Y entonces, ¿cómo lo voy a determinar? Resulta que presión por volumen específico es igual a R del etano por su temperatura. Conozco P, conozco T, conozco R. Puedo obtener el volumen específico. Al analizar este problema se encuentra que como este es un recipiente cerrado rígido, entonces el volumen específico no le va a cambiar de un estado a otro. Es decir, que este volumen específico iría acá. Ya con este volumen específico, ¿cierto? Y la temperatura, utilizando la misma ecuación, podía utilizar ese mismo valor, esa misma ecuación y determinar para el estado 2 la presión. Sin embargo, yo no sé y desconozco en este punto si esta sustancia es ideal o no. Entonces, antes de poder abordar ese problema, yo primero tenía que establecer idealidad en el estado 1 e idealidad en el estado 2. Para el estado 1 yo tenía presión y temperatura, entonces podía hallar presión crítica, presión temperatura crítica, por tanto presión reducida y temperaturas reducidas. Así las cosas, la presión reducida daba aproximadamente 0.11 y la temperatura reducida 1.02. Con ello, entonces, encontré que Z era de 0.96. Casi ideal, pero no era ideal. Entonces, yo tenía que utilizar mi ecuación con mi factor de corrección y entonces el volumen para el estado 1 iba a ser igual a 2.400 pies cúbicos por libra masa. Y ese es mi volumen en general, mi volumen específico para mi sistema. Bueno, entonces ahora para el estado 2. Resulta que para el estado 2, pequeño detalle, y ¿qué conozco del estado 2? La temperatura reducida, que era 1.82. Pero yo ya conocía el volumen específico. Entonces yo podía calcular el volumen pseudo reducido. Y el volumen pseudo reducido, de acuerdo a ese pequeño video que yo les dejé, el video número 3, usted calculaba el volumen pseudo reducido y este daba 8.65, ¿cierto? Para este ejercicio en específico. Al buscarlos, encontré que el valor de Z era ahí sí aproximadamente 1. Y entonces yo podía asumir idealidad para el estado 2. Al utilizar la misma ecuación, porque tengo es volumen específico, temperatura y presión, encontraba que la presión para el estado 2 era 148.868 PSI y se acababa el problema. El tercer punto, finalmente, era sencillo.
El tercer punto me decía que era un proceso isobárico, es decir, que las presiones en el estado 1 y en el estado 2 iban a ser iguales. Me decían que era un proceso isobárico. Yo les mencioné en algún momento que los procesos isobáricos tienen la particularidad que tienen que cambiar de volumen, porque si no, no puedo hablar de presiones constantes. Claro, yo voy a necesitar que el sistema como que se tenga la facilidad de expandirse o comprimirse como para nivelar y equilibrar las cosas. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener un sistema de cilindro-pistón. Aquí había etileno. Y a mí me daban unas condiciones para el etileno de masa constante para ambos estados. Me daban una presión 1, que era igual a la presión 2. Me daban la temperatura y yo necesitaba calcular el volumen, que era lo único que hace falta. Esto decía que se calentaba. Entonces yo tenía la misma masa, la presión era igual, la temperatura sí cambiaba, que era el valor que me daban, y necesitaba calcular el volumen 2. ¿Por qué necesitaba calcular ambos volúmenes? Porque lo que me estaban preguntando era el cambio de volumen, es decir, delta V. Siendo delta V, volumen 2 menos volumen 1. Ojo, su intuición les tiene que decir este valor como tiene que dar, porque si la temperatura aumenta a presión constante, quiere decir que se expande. Y si se expande, el volumen 2 tiene que ser más grande que el 1 y por tanto ese cambio tiene que ser positivo. Inicialmente, desconocemos por completo si esto es gas ideal o no. Entonces, tal como en el primer punto, calculamos el valor Z para ambos estados. Después de hacer la determinación de presión reducida y temperatura crítica, presión reducida y temperaturas reducidas para ambos estados, el primero me dio 0.97. Casi, pero no. Y en el segundo sí dio 1. Ese sí, ideal. Y entonces voy a mi ecuación de PV por la masa por la constante del etileno por la temperatura para hallar el volumen. En el primer estado tengo que poner Z. En el segundo, no. Y así las cosas, para el primer estado, el volumen 1 dio 0.0843 metros cúbicos. En el segundo estado, efectivamente se expandió. Y entonces el delta del volumen dio 0.0557 metros cúbicos. Y eso era todo.